You are currently the only person in this conference. You're now unmuted. Buenas noches a todos los que se están sumando. Vamos a comenzar hoy casi inmediatamente porque tenemos que ver bastantes cosas, pero para comenzar quisiera saber si el audio le está llegando claro. Sí, profe, está claro. Claro y fuerte, profe. Buenísimo, Sí. buenísimo. Bien, aprovecho solamente un minuto antes de comenzar para preguntarles si todo lo que están presentes pudieron enviar su trabajo. Recuerden que el objetivo de la actividad más que nada era de poner en práctica todo lo que nosotros pudimos ver. Es una actividad de carácter obligatorio que tiene un aprobado o un desaprobado. No hay una nota numérica, pero era para que ustedes puedan poner en práctica y sobre todo para que puedan descargar Pesaín para ir avanzando en la materia. Bien, ya se pudieron sumar algunos profes más, así que bueno, nos estamos juntando y en breve vamos a sumar más actividades que esta vez sí van a ser por una nota numérica, así que estén atentos. La actividad que se ha presentado la semana pasada, más que nada era para que ustedes descarguen Pesaín y lo comiencen a usar. Recuerden, me estoy tratando de fijar todo lo que están colocando. Chicos, algo importante. Ustedes traten en lo posible, sé que hay tiempos variados, traten de publicar antes de la fecha de vencimiento. Hubo gente que me escribió recién ayer, así que bueno, yo le dije que bueno, que ya la fecha de vencimiento ya se cumplió. Y estén atentos y
si es necesario, vuelvan a leer los mensajes que son enviados. Hay algunas personas que postearon, no en el foro correspondiente, que era el foro de actividad número 1, donde decía abajo su participación es necesaria, sino que postearon en el foro de novedades y consulta. Recuerden que yo les había dicho que esperen hasta que se solucione. Cuando se solucionó, yo envié 2 mensajes avisando que ya estaba disponible para publicar en el foro de actividad número 1. Hubo personas muy contaditas que tuvieron algún tipo de inconveniente extra, y bueno, a ella yo ya la tengo registrada. Pero recuerden que se debe publicar en el foro correspondiente, no en el foro de novedades y consulta. Y recuerden en leer el instructivo, que era simplemente hacer clic en el enlace de responder y luego hacer clic en el enlace de avanzada. De esa forma les habilitaba a ustedes para que puedan pegar imágenes. Bien. Bueno, avanzamos y si no hay otra pregunta sobre ese tema. Bien, sí, hay trabajos bastante elaborados, pero lo más importante, que era lo que yo deseaba, era que todos comencemos esta clase, por decirlo de alguna forma muy sencilla, desde el mismo lugar, con Pesaín descargado. Bien. Voy a compartir la presentación de hoy. El día de hoy vamos a ver 2 temas muy importantes que no solo van a servir para lo que estamos haciendo en Pesaín, sino que se aplican a cualquier lenguaje informático y tienen muchas aristas. Y tengan en cuenta que estos temas lo tienen que tener en cuenta en cualquier lenguaje. Bueno, el primer tema que se va a compartir en esta clase, bueno, es el tema de variables. Vamos a estudiar todo lo que sea necesario para poder entender este concepto. Vamos a ver cómo un lenguaje como Pesaín, cómo trata a las variables, y luego vamos a ver un poco más acerca de las operaciones de lectura. Bien. Entonces, aquellos que estén enfrente de una computadora, si quieren abrir Pesaín, pueden hacerlo, mientras yo voy compartiendo un PowerPoint y vamos comenzando. Bien. Quisiera que me verifiquen si están viendo la presentación de PowerPoint. Sí, profe, se puede ver. Bien, perfecto. Sí. Perfecto, bueno, vamos comenzando y vamos a tratar de avanzar un poco con el PowerPoint y luego con Pesaín. Bien. Hay un tema fundamental dentro de los lenguajes de programación que nos lleva a preguntarnos cómo nosotros podemos guardar información que yo necesito dentro de mi algoritmo. Digamos que yo, por ejemplo, en el caso de, ¿se recuerdan el ejemplo de la persona que tenía que ir desde el Patio Olmos hasta Plaza España? Digamos que yo quiero que mi algoritmo tenga presente, que lo pueda recuperar en el momento que lo solicite, el nombre de esta persona. Bueno, yo necesito un lugar donde guardarlo. Bueno, esto en términos informáticos no es nada más ni nada menos que un espacio, una posición dentro de la memoria de nuestro computador. Más específicamente, podemos decir que se guarda en la memoria RAM en forma temporal y bueno, en el dispositivo de almacenamiento que estemos usando. Pero yo lo que quiero rescatar de los que les acabo de decir es que nosotros necesitamos un lugar donde guardar la información. Y esta información se va a guardar en la memoria. Y si vamos a términos más técnicos, literalmente esta posición tiene apuntada una dirección
dentro de todos los bytes que hay en la memoria. Bien. Acá tenemos un ejemplo que tiene que ver también con lo que vimos en el módulo introductorio. Si un programa debe obtener, por ejemplo, el área de un triángulo, seguramente necesita su base y su altura, que sean guardadas, por ejemplo, en la memoria en dos lugares, en dos espacios, o hablando en términos un poco más técnicos, en dos variables de programación para poder realizar el cálculo. Una se llamaría, por ejemplo, base y otro se llamaría altura. Y esto me permitiría calcular el área de un triángulo. El resultado, perdón, el resultado probablemente también se asigne en una variable luego del cálculo para luego informarlo al usuario. Bien, ustedes se van dando cuenta que yo necesito lugares donde almacenar la información que es relevante para mi algoritmo. Bueno, este lugar, este espacio virtual que físicamente está dentro de la memoria de mi computador, es lo que se denomina variable. Fíjense que, por ejemplo, acá yo tengo una variable que se llama mi variable y voy a guardar mi dato. O sea, si lo vemos en términos casi para que lo pudiese entender cualquier persona que no sea allegada a la informática, diríamos que es como una especie de cajita, que es como una especie de caja o de lugar, en términos un poco más amplios, donde yo voy colocando información relevante. Bien, como su nombre lo indica, el valor almacenado en una variable puede ir variando. De la forma que yo, por ejemplo, dentro de una caja, coloco, por ejemplo, un par de zapatos y que puedo sacarlos y poner un par de zapatillas. Bueno, de esa forma, el contenido de la variable también puede ir cambiando con el tiempo. Por eso le asignamos este nombre, variable. ¿Por qué? Porque puede ir cambiando a medida que el programa o el algoritmo se va desarrollando. Y una variable, es como un resumen de lo que venimos diciendo, representa un lugar donde guardar cierta información. Bueno, creo que esto ya hay muchos que los que conocían. Yo simplemente quiero rescatar esto último que está al final, ¿no? Que representa un lugar donde guardar información relevante para mi algoritmo. Continuamos avanzando. Bien, presten atención porque lo que viene es muy importante. Yo para referirme a una variable necesito lo que se denomina un identificador. En términos más sencillos, es colocarle un nombre que identifique a la variable que yo voy a necesitar. Entonces, el identificador es el nombre que se le va a asignar a una variable dentro de mi algoritmo. Fíjense que debe cumplir este nombre ciertas características. Por ejemplo, debe comenzar con letras. En la mayoría de los lenguajes siguen estas reglas que están acá pautadas. No se puede comenzar el nombre de una variable con un número. Tendría que revisar si quizás hay alguna excepción, pero en la gran mayoría de los lenguajes el nombre de una variable debe comenzar con letras y puede contener solamente letras, números y, por ejemplo, el guión bajo, que se utiliza más que nada para representar un espacio. Por ejemplo, si yo quisiera escribir mi variable, hay muchas personas que escriben mi guión bajo variable para representar ese espacio en blanco de esta forma. Fíjense que, retomando lo que les acabo de decir, no puede contener espacios. Esto se lo tienen que grabar en la cabeza. El identificador de una variable no puede contener espacios ni operadores. O sea, esto lo vamos a ver dentro de unos momentos, pero cuando hablo de operadores me estoy refiriendo a los signos de las operaciones matemáticas, como por ejemplo el signo de división, el signo de porcentaje, el más o el menos. Ni
ni tampoco debemos utilizar como nombre de una variable una palabra reservada dentro del lenguaje de programación. Por ejemplo, yo no podría tener en PSAIN una variable que se denomine escribir. ¿Por qué? Porque escribir es una palabra reservada o es una función del lenguaje y por lo tanto tiene exclusividad y no se puede crear una variable que se refiera a una palabra reservada o función del lenguaje. Esto es para que no se genere ambigüedad. Recuerdan que lo que vimos antes, para que la computadora no se confunda. Fíjense que acá yo puse esto que lo saqué de la ayuda de PSAIN. Fíjense que algunos de los nombres podrían ser, por ejemplo, A, B, C, lado 1 total, nombre y apellido, dirección de correo, etc. Fíjense que dirección de correo no contempla un espacio. En este caso, donde termina una palabra, comienza la siguiente y en total hacen un solo identificador. En este caso, que se quiere simbolizar los espacios en blanco, se utilizan los guiones bajos. Y en la mayoría de los lenguajes, como dijimos que son variantes del inglés escrito, los nombres de las variables no pueden contener acentos, ni diéresis, ni ñes. Bien, entonces, que nos quede claro de esta diapositiva. El nombre o el identificador de una variable debe respetar reglas básicas que son establecidas por el lenguaje de programación. Las reglas más comunes son las que les acabo de mencionar. No puede comenzar con un número, no puede usar caracteres especiales y no puede contener espacios en blancos. Bien, vamos a avanzar un poco más. Y en un lenguaje de programación, las variables tienen un tipo de dato asociado, por lo que durante la ejecución del algoritmo, una variable deberá guardar datos siempre del mismo tipo. Imagínense ustedes que esa caja imaginaria que yo les comenté tiene una etiqueta, para dar un ejemplo muy sencillo, que dice manzanas. Bueno, esa caja solo está reservada para manzanas. Si hay otra caja que representa otra variable que tendría por etiqueta naranjas, bueno, esa estaría reservada únicamente para hacer uso de naranjas. Entonces, todas las variables se van a corresponder con un tipo de dato, el cual no puede cambiar. Por ejemplo, si una variable se utiliza para guardar números, no puede utilizarse luego para guardar texto. Fíjense que esto está prohibido y luego vamos a ver que suceden errores tanto de sintaxis mientras estamos escribiendo el código, como errores cuando ya estamos ejecutando el código que tienen que ver con una asignación incorrecta, con tratar de cambiar o guardar algo que no corresponde dentro del formato o dentro del tipo de una variable. Y bueno, y acá está un poco más sobre el tema de la sintaxis que utiliza PSAIN y que los lenguajes de programación profesionales replican. En PSAIN, por ejemplo, para establecer y declarar explícitamente una variable y su tipo, se utiliza la palabra definir. Si nosotros usamos, por ejemplo, la sintaxis flexible, no es necesario definirla, sino la podemos crear y usar directamente, y el intérprete va a intentar deducir qué tipo de variable es. Bueno, esto va a quedar mucho más claro cuando lo veamos dentro de PSAIN. Bien, yo voy a dejar de compartir un momentito. Bien, perfecto. Va quedando claro qué es una variable. Y bien, perfecto. Perfecto, bien. Vamos a ir a PSAIN directamente. A ver, quiero... Bien. Perfecto, pensé que por un momento me quedé sin imagen.
Bien, yo le voy a compartir la pantalla para que vamos directamente a PCIN. Y comencemos a definir nuestras primeras variables. Compartir. Bien, quiero que me chequen ustedes si están viendo el editor de PCIN. Se ve bien, profe. Buenísimo, buenísimo. Entonces, comenzamos. Acá voy a poner ejercicio de variables. Bien. Yo, por ejemplo, puedo definir mi variable como, y tengo tres posibilidades. Mejor dicho, tengo 4 posibilidades. Como, por ejemplo, de tipo carácter, de tipo entero, de tipo lógico y de tipo real. Bueno, vamos a ver un ejemplo más sencillo y luego vamos a volver a ver cada uno de los tipos. Bien. Fíjense que yo estoy definiendo mi variable como una variable del tipo carácter, o sea que me va a permitir guardar datos alfanuméricos. Y yo voy a poner, por ejemplo, acá que mi variable, yo le voy a asignar, por ejemplo, lo siguiente. Hola mundo, o para que sea un poco más divertido, la clase del aula 1. Bien. ¿Y cuál es la instrucción que usamos para mostrar algo por pantalla? Una instrucción de salida. Escribir mi variable. Bien. Ejecutamos el código. Y bien. Perfecto. Bueno, ustedes pueden ver cómo yo he declarado mi primer espacio reservado en la memoria de mi computador, que PCIN lo administra, responde al identificador de mi variable y es del tipo carácter. Bien, es del tipo carácter. Y fíjense que yo he realizado en esta línea una operación de asignación y en esta línea yo estoy guardando el contenido. Bien, vamos a abrir un nuevo proyecto y aquí vamos a ver otros ejemplos. Yo voy a definir A como, por ejemplo, entero. Fíjense que A yo lo voy a definir como un entero y voy a preguntar a la clase, ¿qué es lo que entiende la clase como un número entero? A ver, voy a volver porque tenemos que usar un poco de matemáticas. ¿Qué es lo que la clase entiende por Que un no número tiene entero? ¿Sí? no tiene decimales. No, serían Bien. números naturales, negativos y enteros. ¿Y el cero sería en matemáticas? Excelente, excelente, bien. Es Juan, ¿no? El que estaba hablando. Sí, sí. Bien, perfecto. Gracias, Juan. Bueno, fíjense que los tipos principales, que ya lo vamos a ver en la diapositiva, que nosotros podemos tener en casi cualquier lenguaje, son 3. Tenemos por un lado los de carácter, que pueden, por ejemplo, en PSAIN se puede guardar una cantidad grande de caracteres. En otros lenguajes, como por ejemplo Java, vos tenés dentro de las variables, perdón, dentro de los tipos de variables que te permiten guardar caracteres, ciertas limitaciones. Hay algunos que te permiten, por dar un ejemplo, un solo carácter, otros tienen una limitación de X cantidad de caracteres, de 256 por lo general es lo más común, y hay otras que te ocupan mucho más espacio como para guardar muchas más cosas. Bueno, esto tiene que ver con las variables de tipo carácter. Luego están las variables de tipo numérico. Por ejemplo, PSAIN contempla 2 posibilidades. Ustedes van a ver
que otros lenguajes contemplan más posibilidades y aún dentro de las que nosotros conocemos tienen diversas subvariantes. Y uno diría, pero profe, ¿por qué se las complican tanto? Y bueno, todo esto tiene sentido porque si nosotros, por ejemplo, vamos al caso de carácter, queremos guardar, por ejemplo, un solo carácter y si nosotros tuviésemos por defecto una variable o un tipo de dato carácter que tenga por defecto 256 caracteres admitidos, estaríamos desperdiciando todo ese espacio. Es por eso que en la mayoría de los lenguajes hay muchos subtipos de carácter, hay muchos subtipos numéricos que contemplan funciones, que contemplan algunas cosas que no están dentro de PSeInt, y después tenemos, que vamos a ver que es todo un tema, las variables del tipo lógico. Variables que tienen dos estados, uno es verdadero y el otro es falso. Bueno, volvamos a las variables de tipo numérico. PSeInt nos presenta dos. Una son las variables de tipo entero, como dijo el compañero, los números enteros son aquellos que no poseen una parte decimal y que pueden ser positivos, como el 1, puede estar el 0 y puede estar números negativos, como por ejemplo el -1. Bueno, estos son los números enteros y los números reales son aquellos que pueden poseer una parte decimal. Bien. ¿Entendido hasta esta parte? Bien. Yo les digo algo más que después lo voy a retomar cuando volvamos a PSeInt. Quiero ir a la diapositiva un momento. En el caso que ustedes estén en PSeInt con la sintaxis flexible, no es necesario definir las variables. Yo lo hice, pero ustedes van a ver dentro de un momento cuando, por ejemplo, yo lo comente o yo desactive esa línea de código, no va a suceder nada. ¿Qué va a hacer el lenguaje? Va a tratar de inferir qué tipo de datos se va a guardar y va a declarar el tipo de dato de acuerdo a esa inferencia que hace. Si uno crea una variable que sea, por ejemplo, B, y el primer dato que se guarda es un número, va a inferir que yo quise crear una variable del tipo numérico. Lenguajes como Ruby, por ejemplo, trabajan de esta forma. Yo no tengo que estar definiendo todo, sino yo lo puedo comenzar a usar y se va infiriendo el tipo de acuerdo al uso que yo le voy dando. Lenguajes mucho más estrictos, como por ejemplo Java, a mí me exigen que yo defina el tipo de una variable antes de usarlo. Lo hace con un fin preventivo de evitar alguna asignación incorrecta o un error en tiempo de ejecución. Bien, pero Profe. Vamos a la presentación de PowerPoint y así va a quedar mucho más claro. Bien. Perfecto. Espero que se esté viendo. Y vamos a volver donde hemos quedado hace rato. Bien. Fíjense que a continuación decimos que hay dos formas de crear una variable y asignarle un valor. Una es la lectura y otra es la asignación. Nosotros hemos podido ver que podemos asignar el contenido a una variable haciendo uso del signo igual. Fíjense que todo lo que esté del lado derecho se va a guardar a la variable que me estoy refiriendo yo en el lado izquierdo. ¿Cómo trabajan los lenguajes de programación como por ejemplo PSeInt? Si una variable a la que se asigna un valor no existe, o mejor dicho, no se había declarada anteriormente. En este caso, esta se crea. Si la variable ya existía, toma ese nuevo valor, perdiendo el valor viejo. ¿Qué es lo que yo quiero decir en esta línea? Que una variable, precisamente como su nombre lo indica, está pensada para que a lo largo de la ejecución del programa o del algoritmo, su valor vaya cambiando con el tiempo.
También decimos que la asignación, y ya vamos a ver dentro de un momento un poco más de la lectura, son acciones destructivas. ¿Por qué? Porque destruyen el valor anterior. Es como si en el ejemplo que yo ponía de una caja que solamente entra un par de zapatos. Si yo quiero poner zapatillas, sí o sí tengo que sacar ese par de zapatos para poder poner ese par de zapatillas. No pueden coexistir las dos cosas juntas. Excepto que uno, por ejemplo, haga una operación antes, pero eso ya sería tener un nuevo valor que aplastaría, que destruiría el valor anterior. Bien. También podemos decir que, por ejemplo, en el caso de una asignación, se puede tomar valor de otra variable o de otro conjunto de variables. Bien. Bueno, si retomamos en donde habíamos quedado en PSeInt, fíjense que acá tenemos definidos los datos que yo les comenté. Numéricos, enteros y reales, lógico, que puede tomar dos valores, verdadero o falso, y carácter. En este caso, que estamos con sintaxis flexible, nosotros podemos poner los caracteres o las cadenas de caracteres encerrados entre comillas, sean tanto dobles o como simples. En este caso, serían instrucciones equivalentes. En el caso de un lenguaje de programación más profesional, no. Ustedes, como yo les comenté, siempre tienen que tener como referencia la sintaxis o las reglas del juego sintácticas de ese lenguaje para escribir código. Bien. Bueno, vamos a volver a PSeInt para que podamos seguir viendo un poco más ejemplos de variables, cómo vamos a declararla y sobre todo cómo la podemos usar. Bien, voy a compartir. Bien, fíjense que yo, por ejemplo, estoy definiendo A como un entero. Yo voy a definir B como un número real y yo voy a definir C como carácter. Bien. Acá puedo decir, por ejemplo, que A es igual a 5. Yo puedo decir que B es igual a 2,5 y puedo decir que C es igual a, yo podría poner, a ver, esto. Bien, fíjense que nosotros estamos definiendo tres tipos de variables diferentes y si yo lo quiero mostrar, yo podría poner así, A, B y C. Bien, fíjense que yo estoy mostrando el contenido de las tres. Bien, vamos a... Bien, fíjense que yo voy mostrando el contenido de las tres variables. Esto no lo voy a cerrar, yo lo voy a dejar acá siempre visible. Aquí yo lo puedo separar, por ejemplo, con espacio en blanco. Bien, y de esta forma queda todo mucho más claro. Ustedes tienen, chicos, que estar atentos a cuáles son las reglas del lenguaje. Por ejemplo, yo voy a poner acá primera salida. Primera salida. Perdón, me faltaba cerrar. A ver. Bien. Ahí está. Bien. Fíjense que ¿qué es lo que me muestra la ejecución de este programa? Me está mostrando primera salida y los valores que yo he definido para cada una de estas variables. Fíjense que si yo, por ejemplo, dentro de la
variable A, yo quiero guardar casa, quiero que alguien me dé una devolución por el audio, así también yo sé que van entendiendo. ¿Qué es lo que me muestra PCIN? Si yo quiero, por ejemplo, dentro de una variable del tipo entero, quiero guardar una cadena de caracteres. ¿Qué es lo que me dice PCIN? Que no corresponde el tipo. Exactamente. En un, muy bien, excelente. En un lenguaje común, lo que yo estaría tratando de hacer es sumar naranjas con manzanas. No se podría. Fíjense que si yo, por ejemplo, dentro de A, y esto tienen que tener en cuenta las reglas del lenguaje. Si yo dentro de A quiero guardar 3,5, fíjense que aparentemente hubo un momentito que lo permitió hasta que lo pudo detectar. Fíjense que yo estoy tratando dentro de una variable ¿de qué tipo? Del tipo entero. ¿Qué es lo que estoy tratando yo de guardar? ¿Un número? Un decimal. Exactamente, un número real. Presten atención a lo que yo les voy a decir. No en todos los lenguajes sucede igual. No en todos los lenguajes sucede igual. Hay muchos lenguajes que cuando ustedes intenten hacer esto, directamente se va a cortar toda la parte decimal y se le va a ignorar y A tendría, por ejemplo, automáticamente el valor número 3. Aquí, por ejemplo, me va a avisar. Bien, y fíjense qué es lo que sucede cuando yo dentro de la variable C intento guardar un número. Bien, fíjense que me está diciendo que no coinciden los tipos. Bien. Bueno. Faltarían comillas. Sí, pero fíjate que si yo le pongo comillas, ya no es un valor numérico que yo puedo operar, sino es simplemente el carácter 1 seguido del carácter 2. Claro. Esto es una cadena de caracteres. Pero si yo le quiero guardar un valor numérico a una variable del tipo carácter, no se puede. Bien. Profe, además Sí. no se pueden, sin una estructura, poner dos contenidos diferentes a una misma variable, ¿no? ¿Podés repetirlo? No se le pueden poner dos contenidos diferentes a una misma variable, ¿no? No. Así simplemente. Siempre tienen que ser del mismo tipo. Fíjate, espero haberte entendido bien. Fíjate que yo acá puedo, por ejemplo, poner que D tiene el valor 6. Y yo voy a, sin necesidad de definir, porque estoy en síntesis flexible, yo puedo decir, por ejemplo, que resultado es igual acá. Es igual al contenido de A más el contenido de D. ¿Cuál es el valor de resultado? 11. Perfecto. Fíjense que se ve por pantalla 11. Bien. Fíjense que acá a la variable resultado yo le estoy asignando la suma de dos variables del mismo tipo. Entonces yo en realidad le estoy asignando precisamente el resultado de la suma de dos variables del mismo tipo. Bien. Luego vamos a ver que hay acciones especiales que me permiten hacer como una especie de transformación falsa de tipos, pero que tenemos que ser muy cuidadosos porque nos pueden generar errores fácilmente. Bien. Profe, una consulta. Sí. Si usted, Te escucho. donde pone ahí D, o sea, pone A, y le cambia el valor, pisaría el valor la primera del valor del 5, o sea, ya pasaría a ser 6. Si usted pone A igual 6, en la columna ahí en la fila 12. Bien, sí, claro, exactamente, sí, exactamente. Imagínate lo que yo les comentaba, que si usando nuestra imaginación viésemos que la variable A fuese como una especie de caja de zapatos
en un primer momento, en la línea 6, contiene el valor numérico 5, pero ya en la línea 12 hay otra asignación que destruye la anterior, que saca lo que estaba y coloca el número 6. Es por eso que nosotros dijimos en la diapositiva que una asignación es de carácter destructivo. Se anula o se destruye, por decirlo en términos más fuertes, el valor que tenía antes. En este caso, resultado tiene el valor 6. ¿Por qué? Porque es el último valor de A. Por eso no está el valor número 5. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, seguimos avanzando, chicos. Vamos a pasar rápidamente a ver lo que son las operaciones de lectura. Chicos, yo quiero que ustedes lean, pero lean mucho lo que es, en este caso, que es muy sencillo y que está en español, pero que les va a servir de disciplina, por llamarlo de alguna forma, para hacer lo mismo con cualquier otro lenguaje. Lean la documentación. Todo lo que yo les estoy comentando no lo estoy inventando, sino que lo estoy sacando de la documentación. Por ejemplo, que es una variable, bueno, que es lo que les acabo de explicar. Si yo, por ejemplo, quiero realizar una operación de lectura por teclado, yo utilizo la palabra reservada leer. En este caso, yo, como estoy, por ejemplo, en sintaxis flexible, no es necesario que yo defina, por ejemplo, la variable A, sino yo tendría que poner definida A y tendría que poner el tipo. Bien, fíjense que yo acá estoy diciendo que lea A y a continuación yo voy a poner escribir. Usted, perdón, se ingresó lo siguiente. 2 puntos y un espacio. Bien. Fíjense que yo voy a colocar una coma y voy a mostrar lo que se ingresó por teclado. Y si ustedes quieren saber la sintaxis completa de la instrucción o del comando leer, ¿cuáles son las 2 teclas que yo tengo que presionar? A ver, quiero saber quiénes estuvieron atentos el último sincrónico. Si yo quiero que Pesaín me muestre la ayuda para la instrucción leer, ¿qué 2 teclas tengo yo que presionar? Sería el Shift y el F1. Excelente. Excelente. Bien. De esta forma, ustedes pueden ir rápidamente a la documentación oficial de esta instrucción. Bueno, esto fíjense que les va a ser sumamente importante para cualquier lenguaje que ustedes estén estudiando. Si están aprendiendo Python, si están aprendiendo Java, si están aprendiendo PHP. También se van a tener que, y lo vamos a ejercitar un poco, por ejemplo, cuando lleguemos a la parte de los lenguajes más profesionales, ustedes van a tener que invertir un poco de tiempo en aprender a dominar el entorno de desarrollo. ¿Por qué? Porque el aprender a dominar el entorno de desarrollo me va a facilitar escribir mejor código y hacerlo más rápido. Me va a facilitar detectar fácilmente los errores y en ese caso también me va a dar sugerencias de qué es lo que yo estoy haciendo mal y cómo lo puedo cambiar. Recuerden que en lenguajes como por ejemplo Java, Python, ustedes sí o sí la ayuda contextual que le va a devolver por lo general el intérprete y el entorno de desarrollo que ustedes estén usando va a estar en inglés. Es por eso lo fundamental que ustedes tienen que estar ágiles en lo que es la lectura del inglés técnico, que no son muchas palabras, pero bueno, que tenemos que practicarlo por si alguien está un poco flojo en esta parte. Bien. Fíjense que... Sí. Disculpe, le hago una consulta. El dato que ingresa el usuario desde la parte, por ejemplo, en leer, ¿te lo toma como carácter directamente o te diferencia entre entero? Pues yo estoy fijándome en la documentación. Sí. Por lo que se da a entender es que lo toma como un carácter directamente. Bien, mira, excelente la pregunta. Muestro cómo se ejecuta esta porción de código y lo vemos todos juntos. Fíjate que
cuando uno ejecuta la instrucción leer, a mí me va a solicitar un dato. Por ejemplo, yo puedo ingresar el número 1. Presiono Enter, se va a la siguiente línea de código y me dice que se ingresó el número 1. Si yo lo reinicio y yo quiero ingresar esto, hola mundo, fíjate que me dice se ingresó hola mundo. Entonces uno se podría preguntar, pero a la final A, por ejemplo, ¿es de tipo numérico o es de tipo carácter? Y bueno, tiene que ver con lo que acabamos de leer. Nosotros, en este caso, no hemos definido el tipo previamente y el lenguaje trata de inferirlo. Fíjense que del lado izquierdo, que a mí me da como un detalle de todas las variables que yo tengo definidas o usadas en mi código, me está diciendo que ignora de qué tipo es A. Fíjate que si yo, por ejemplo, pongo lo siguiente, pongo definir A como carácter, ya no lo ignora. Ya sabe que A es un carácter. Y cuando yo ejecuto el código, y yo, por ejemplo, escribo hola, es aceptable. Pero si yo coloco, por ejemplo, pasa que el número me lo puede tomar como, a ver. Sí, bueno, el número me lo estoy tomando. ¿Cómo? Eso es lo que le preguntaba, porque justamente Sí. el número también me lo toma como un carácter. Claro, pero fíjate que en este caso está correcto porque A está definido como un carácter y en este caso el 1 no lo toma como un valor como lo conocemos nosotros como algo que se puede sumar, sino como un carácter. Por eso no sucede o no salta visiblemente un error. Fíjate que cuando yo lo defino acá como, por ejemplo, como un entero y yo lo reinicio y yo quiero, por ejemplo, guardar hola, me da error. ¿Por qué? Porque A se ha definido como un entero y como entero no puede soportar una cadena de caracteres. Cuando yo lo defino como carácter, a ver, y yo quiero guardar un número, en realidad no lo guarda al número como nosotros lo conocemos, sino que lo va guardando como una sucesión de caracteres. Esto va a quedar, va a quedar mucho más claro si yo, por ejemplo, pongo esto, 12 y la letra C, me lo guarda. Que en realidad esto no es un número que existe, sino es simplemente una sucesión de 3 caracteres. El 1, el 2 y el C. Bueno, ¿Y un decimal profe. el mismo, profesor? Sí, escucho. No sé quién estaba preguntando. ¿Con un decimal haría lo mismo? ¿Lo tomaría como un carácter? A ver. Fíjate que en este caso sí. Profe. Sí. La diferencia también es que con esa variable A no podrías hacer operaciones matemáticas después, digamos, pues sería un carácter, digamos, sería una letra, digamos, Exactamente. Exactamente. Profe, Sí. ¿habría alguna forma de manipular ese carácter? Acortarlo, por ejemplo, en el lenguaje C# tenés el tipo string, solo restringe el tema de carácter que puede ingresar, por ejemplo. Este lenguaje en PCI tiene algún, aparte de carácter, una palabra reservada que nos permita como manipular. Si yo, por ejemplo, cuando quisimos hacer el ejercicio que usted nos dio, si uno quería hacer una validación para controlar de que solamente ingresara letras y no ingresara números, no se podía. Por ejemplo, yo no podía manipular, por ejemplo, el tema del carácter. Bien, bien. Sí. Perfecto, bueno. Para responderte rápido, en este caso, como el propósito de PCIN es educativo, no. Pero no te preocupes que cuando vayamos avanzando y tomemos el lenguaje profesional que ya casi está confirmado que va a ser Java, vamos a poder hacer que el código pregunte eso para realizar una validación.
quiero yo que presten atención, retomando una pregunta que había hecho un compañero hace rato. Si yo, por ejemplo, si yo no defino nada, fíjense que automáticamente lo que yo tengo a la izquierda, que vendría a ser las veces del intérprete que infiere de PCIN, no sabe si lo que yo tengo es una variable del tipo numérico, del tipo lógico o del tipo carácter. Bien, fíjense que si yo, por ejemplo, vimos nosotros que si yo, por ejemplo, ingreso el número 1, acá se va a suponer, a ver, acá está, se va a suponer que es una variable de tipo numérico. Si yo ingreso un carácter, se va a suponer que es una variable del tipo carácter. Fíjense lo siguiente. Si yo, por ejemplo, intento hacer lo siguiente. Escribo acá el código para que lea A. Yo lo muestro. Y si yo quisiera suponer, por ejemplo, que resultado es igual a menos 5, yo luego muestro, escribir, el resultado es, acá yo voy a mostrar el resultado. Bien, fíjense que en algunos casos nos puede dar error cuando nosotros no lo utilizamos adecuadamente. Si yo, por ejemplo, ingreso el valor 6, fíjense que me está mostrando por pantalla que se ingresó los siguientes 6 y como resultado me está visualizando A menos 5, 6 menos 5, 1. Pero fíjense que como no está definido el tipo, aparentemente el código estaría correcto. No me está mostrando ningún error y en la parte izquierda, fíjense cómo ya PSIN lo ha identificado y ha resultado como una variable de qué tipo, del tipo numérico. Pero si yo, por ejemplo, repito el código y yo ingreso lo siguiente, una cadena de caracteres, fíjense que se va a producir un error. Quiero que entre todos lo identifiquemos. Bien, fíjense que se va a producir un error porque esta lectura va a ser correcta y me va a suponer que A es una variable del tipo carácter. Luego se va a mostrar por pantalla, pero fíjense que cuando llega a esta línea, PSIN se está dando cuenta que resultado es una variable del tipo numérico. ¿Por qué? Porque tiene un menos 5 asociado y que se lo está restando a esta variable con el identificador A. Pero ¿cuál es el error? Que yo acá estoy teniendo un número y acá estoy haciendo uso de una variable del tipo carácter. O sea, estamos mezclando lo que nosotros diríamos naranja con manzana. No se puede. No se puede, ¿por qué? Porque como yo no lo he definido, PSIN solamente se va moviendo a través de inferencia. Fíjense que si yo, por ejemplo, yo definía antes, lo pongo acá, definir y defino A como carácter, también se hace mucho más claro el error. No se puede. ¿Por qué? Porque el resultado se va a inferir que tiene que ser una variable de tipo numérico, por ejemplo, pero cuando yo lo estoy mezclando con una variable del tipo carácter, yo lo estoy confundiendo al lenguaje. Ustedes me dirán, profe, pero ¿esto para qué me sirve? Bueno, sirve para que nosotros conozcamos cuál es la forma de declarar las variables de los lenguajes de programación. Lo que tienen una sintaxis estricta, a ustedes les va a forzar que declaren todo. Ustedes tienen que declarar todo y luego lo pueden usar. Aquellos lenguajes como por ejemplo Ruby, o si no me equivoco Python, que no les fuerza que ustedes declaren, ustedes tienen que ser muy cuidadosos de no mezclar las variables, si no se van a generar este tipo de errores.
y que muchas veces estos errores no se van a ver como en este momento mientras uno escribe código, sino verdaderamente en la ejecución del programa cuando yo intente guardar dentro de la cajita de cierta variable algo que no corresponde y que no se puede guardar. Bien. Vuelvo un momento y quiero saber si me pudieron seguir hasta acá. Fíjense que fíjense que lo que estamos viendo es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque muchos de los errores que ustedes van a encontrar en un comienzo tienen que ver con los tipos y con la forma de funcionar de los lenguajes. Es por eso, como yo le dije, primer consejo, sea que quieran programar en el lenguaje A, B o C, lean la documentación de cómo se hace tal o cual cosa, cómo se trabaja, por ejemplo, con el caso de las variables. Bien, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a ver un par de ejemplos más de errores o de cuestiones específicas con las variables. Bien, voy a compartir ahora la presentación de PowerPoint. Bueno, esto fue lo que nosotros acabamos de ver. Simplemente para agregar, se pueden leer varias variables a la vez. Si yo quisiera, por ejemplo, leer la variable 1 y la variable 2, no hace falta escribir dos líneas de código. Simplemente yo puedo separar esto con comas y automáticamente Psain se va a dar cuenta que se van a ejecutar dos acciones de leer, pero yo voy a escribir una sola acción de código. Bueno, esto ya lo vamos a ver un poquito más para que quede claro, pero fíjense que lo que yo he puesto acá es lo que está en la ayuda. Lean la ayuda, o mejor dicho, lean la documentación. Bien. Bueno, esto es lo que yo le comenté del tema de cómo se van asignando si no se declaran previamente. Y bien, vamos a una parte bastante divertida y si me permiten me tomo un par de minutitos extra para cerrar este tema. Bien, ¿cuáles son algunos de los errores comunes que nosotros cometemos en esta parte? Bien, una es ignorar lo que nos va mandando el entorno, las ayudas que nos va mostrando por pantalla el entorno. Y que cuando nosotros vamos escribiendo código, como el Word, por ejemplo, nos va indicando te falta un acento o en una parte estás hablando en singular y acá estás usando palabras en plural que Word lo infiere porque terminan en S, por ejemplo. Bueno, ustedes tienen que estar bien atentos a los consejos y a los errores que le va marcando el entorno de desarrollo. Y como les acabo de repetir, la gran mayoría está en inglés. Bien, hay errores que no se van a ver mientras uno escribe el código, sino se van a ver cuando uno lo ejecute. Como, por ejemplo, lo que nosotros acabamos de ver, que tienen que ver cuando el lenguaje trata de identificar en el tiempo de ejecución el tipo de dato. Y yo realizo en algún momento una asignación equivocada y el programa crashea. Bien, seguimos. Bueno, este error también lo pudimos ver cuando se intenta realizar una operación de asignación en dos variables de tipos diferentes, que fue lo que nosotros vimos. Aquí hay dos cuestiones bien interesantes. La primera, y que quiero que nos centremos acá, es con el sobredimensionamiento. Bueno, fíjense que hay un límite. O sea, todas las variables tienen un límite. Si nosotros pasamos ese límite, se va a generar un error. Ya se lo muestro por pantalla. Y hay algo que hace una especie de traducción entre variables del tipo, por ejemplo, numérico a carácter y de carácter a numérico, que se denomina casteo. Bien, vamos. Bien, perfecto. Bueno, estos son los consejos que yo les acabo de decir. Lean, pregunten, estudien cuáles son las características y sintaxis del lenguaje que ustedes van a usar. Y por lo general, estas reglas que yo les comento se aplican a la gran mayoría. Por eso es que son útiles. Bien, lo de los operadores, capaz que queda un poquito para la próxima clase, pero bien, quiero que veamos estas dos cosas, el sobredimensionamiento y el casteo.
voy a dejar de compartir. Si no hay preguntas en esta parte, vuelvo a compartir PSeInt y vemos estas dos cositas y ya los dejo en libertad. Bien, vamos a crear lo siguiente. Fíjense que yo voy a decir acá, A es igual a 9, y yo voy a poner acá, escribir por pantalla A. Bien, fíjense que esto es algo válido. Pero si yo, por ejemplo, le sigo aumentando 9, a ver, acá tengo 5, 6, 7, 8, 9. Es todavía válido. Si no me equivoco, cuando yo le agrego el décimo, a ver, un poquito más. A ver. A ver. Bien, fíjense, perdón, hay un error que tiene que ver con el tipo de datos. Esperemos que salga. Bien, acá está, bueno. Pasa que no lo identificaba totalmente. Bien, fíjense lo siguiente. Yo acá definí A como un entero. Si uno lee correctamente la documentación, una variable del tipo entero también tiene un límite. Yo lo había probado hoy a la tarde. Si no me equivoco, podía soportar hasta 10 números 9. Ya al 11 crasheaba. Y fíjense que aquí me está diciendo que no coinciden los tipos. Y en realidad este número tan grande es un entero. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo lenguaje de programación también tiene ciertas reglas que tienen que ver con el dimensionamiento de cada tipo de variable. Estuve buscando, no lo encontré, tenía que volver a buscarlo. Pero, por ejemplo, los números enteros solamente pueden trabajar hasta cierto número en positivo y hasta cierto número en negativo. Si yo asigno un número más grande que el que se puede soportar, me va a mostrar un error. ¿Se entendió esta parte? No escucho nada, así que... Bien, vuelvo al... Bien, perfecto. ¿Quieren que les muestre cómo es el tema de esta conversión de carácter a numérico? O no sé si están muy apurados por ir a la próxima clase, aunque la tienen. Bien, se los muestro. Si alguien se quiere retirar, no hay ningún problema. Lean toda la documentación. En los próximos días vamos a intentar con los profes de ir sumando ejercicios, pero dentro de la página que yo les compartí de Aprende a Programar, hay un montón de ejercicios, muchos hacen referencia a conceptos matemáticos. Bien, vamos a ver un poco más. Tenemos ahora de que no haya ningún inconveniente. Disculpen, estoy cerrando ventanas. Bien. Bien, por ejemplo, yo voy a definir, A como carácter y voy a definir B como un entero. Bien. Y yo voy a decir, por ejemplo, que B es igual a 5. Bien. Y si yo posteriormente quiero guardar dentro de A, B, fíjense qué mensaje me da. Que no coinciden los tipos. ¿Por qué? Porque A es de tipo carácter y B es de tipo entero. Bien. Del lado izquierdo, que eso es lo que quiero que veamos un poco más en la próxima semana, que ustedes sigan leyendo la documentación, están todas las operaciones válidas en PSeInt, pero quiero que vamos hacia el final y fíjense que, por ejemplo, hay una función que se llama convertir a texto.
Y si uno se posiciona con el mouse, a mí me está mostrando cómo es la síntesis correcta. Se debe colocar dentro de paréntesis la variable numérica que yo deseo convertir a carácter. A ver, para que quede más claro. Ahí, convertir a texto. Y aquí yo voy a poner, por ejemplo, la variable b. Y voy a poner escribir. Puedo mostrar a luego de convertirla. Bien. Acá pongo coma a. Fíjense que directamente no se puede hacer. Yo hago uso de esta función especial que en otros lenguajes se denomina casteo y que tienen que usarlo con mucho cuidado porque también tienen sus limitaciones y puede fallar por muchos lados si uno es descuidado, pero bueno, en este caso estamos haciendo algo sencillo que es válido. Estamos convirtiendo este 5, que es un valor numérico, a 5 como carácter y me lo está permitiendo mostrar por pantalla. Bien. Es idéntico el caso si yo lo hubiese hecho al revés y hubiese utilizado, por ejemplo, convertir a números. Si yo hubiese tenido una cadena de caracteres que guarde el 5,5, si yo lo pongo convertir a número, me podría haber guardado ese 5,5 como un 55 dentro de una variable numérica. Bien, llegamos hasta ahí para que no se atrasen más. Profe. Sí, la última pregunta, así ya lo dejo libre. Sí. Eso mismo podríamos utilizar entonces para leer. Para cuando el dato que ingresa desde el usuario, o sea, desde la parte de usuario, podríamos tomárselo para que lo convierta por si me ingresa un número o si me ingresa un valor distinto, podríamos utilizar el valor convertir. Sí, pero fíjate que si vos esperás un número y alguien te coloca un número y una letra y los intentás castear, te puede saltar un error. Así que hay que ser cuidadoso. Por ahí lo que te... No sé. Sí. ¿No se podría definir antes la variable a ingresar? Como un número, por ejemplo, y leer esa variable. Pasa que vos lo podés definir, sí, pero no hay forma que, por ejemplo, que Pesaín te impida por teclado ingresar otra cosa. Entonces, en ese sentido, Pesaín es limitado. En los lenguajes más avanzados vos sí podés limitar. Bien. Chicos, si ustedes me dicen que entendieron esto, tienen un buen pie para comenzar en cualquier lenguaje. Entonces, recuerden, conozcan la sintaxis básica del lenguaje que quieran aprender, conozcan cuáles son las características o tipos de datos válidos en ese lenguaje y qué cosas no son permitidas. Entonces, ahí ya van a poder comenzar a avanzar con un paso firme. Bueno, sigan practicando. Voy a ver si los otros profes no se proponen ninguna actividad. Yo, el día viernes, les voy a subir un nuevo tutorial, pero dentro de la página de Pesaín tienen un montón de ejercicios. Vayan probando. ¿Quieren ir codificando el ejercicio de la circunferencia, del área, del rectángulo? ¿Quieren armar un menú para que les solicite automáticamente el currículo? Lo que a ustedes se les ocurra. Y mientras más se equivocan, por más que suene como una contradicción, más van a ir aprendiendo, porque a ese error, si saben lo que se equivocaron y lo corrigieron, ya no lo van a volver a cometer. Bien, muchísimas gracias, chicos, por su atención. Estén atentos a la plataforma y lean mucho, porque acuérdense que el propósito de esta parte es hacer fundamento. Cuando pasemos a un lenguaje como Java, vamos a ir muy rápido a esta parte, porque yo voy a suponer que ustedes ya entendieron esto. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto por la plataforma. Buenas noches.